Bueno, entonces, vamos a aterrizarlos así, miren. El teorema integral de Cauchy dice que la integral es cero si en el contorno no hay ninguna singularidad de la función. Entonces, por aquí uno lo puede resumir con una tablita así. En este contorno no hay ninguna singularidad, no voy a colocar ningún punto aquí, porque no hay singularidades de las funciones. Entonces, si la función no tiene ninguna singularidad aquí, esta integral da cero. Bien, eso es teorema de Cauchy. Para sintetizar aquí. Este es el primero. Segundo, teorema integral de Cauchy que dice que si hay una sola singularidad de nuestra función en el interior de la función que estamos integrando, en el interior del contorno, entonces digamos un contorno por aquí, y aquí hay una singularidad. Llamémosla z sub 0. Entonces la integral de nuestra función, que la función se puede expresar así, una función f de z en el numerador, la cual no tiene ningún problema en ese contorno, en el interior de ese contorno, sobre z menos z sub 0. Entonces aquí queda de manifiesto que el problema es con este factor, z menos z sub 0. Si yo calculo una integral de contorno, el contorno que ven aquí, esta integral da 2pi por i por f evaluada en z sub 0. Pero aún más, si esto aquí está elevado a la n, es decir, que z sub 0 es un polo de orden n, entonces, permítanme aquí, esto es de orden n, coloquemos esto elevado a la n. Entonces, esa integral va a dar, según el teorema integral de Cauchy, 2pi sobre n factorial por la derivada de orden n de la función f, evaluada en ese punto, en z sub 0. Entonces, este teorema da respuesta cuando tenemos una sola singularidad de la función que estamos integrando aquí al interior del contorno. Le llamamos así. Bien. Entonces, el segundo teorema integral de Cauchy. Y queremos apuntar por el tercer teorema. Tercero. Coloquemos. Entonces, ustedes lo pueden esquematizar así. No tiene ningún polo en el interior, tiene un solo polo. Y el tercero dice que el teorema del residuo, vamos a ver hoy, que es más general. Dice, suponga que estamos integrando la función variable compleja f de z en un contorno cerrado C. Pero suponga además que dentro de ese contorno la función f de z tiene, digamos así, una cantidad finita de polos, que pueden ser más de dos polos. Entonces dibujamos aquí el contorno y por aquí vamos a encontrar este polo, este, otro por acá. Pueden haber cuatro polos. Este es nuestro contorno C. Entonces el teorema del residuo dice, bueno, esa integral va a dar 2pi por i multiplicado la sumatoria de los residuos en cada uno de esos polos. Llamémoslo a estos polos ZI, ¿cierto? En este caso I varía de 1 hasta 4 para contar los cuatro polos. Sería la suma de los residuos en
los polos Z y. Entonces, este es el teorema más general porque nos dice, nos da respuesta a cuál es la integral, independientemente si hay un solo polo o 3, 4, 5 polos en el interior de la región que estamos integrando. Bien, entonces estos son los tres teoremas fundamentales para resolver integrales de contorno, en contornos cerrados. Bien, entonces ya estos dos primeros teoremas los vimos, ¿no? Vimos hasta ideas de sus pruebas. Por ejemplo, el teorema de Cauchy se prueba usando el teorema de Green, la ecuación de Cauchy-Riemann. Ese teorema aquí se prueba haciendo expansión alrededor de z sub 0, teniendo en cuenta algunas observaciones de otras integrales. Es decir, sabemos que la integral de 1 sobre z menos z sub 0 a la n es integral de 2 por i si n es igual a 1, da 0 si n es distinto de 1. Entonces, con esas consideraciones se logra probar este resultado. Y aquí vamos a ver un poco cómo se prueba esto. Bien, y hacer algunas aplicaciones en ejercicios concretos. ¿Listo? ¿Tienen preguntas sobre eso? Entonces, les recuerdo que el quiz es el martes, ¿no? Quiz de este corte. Entonces, el teorema del residuo, que lo tengo aquí en estas notas también, dice lo siguiente. La función f de z es analítica dentro de un contorno cerrado, bien, excepto, ¿no?, en un número finito de polos, los que yo dibujaba ahí. Entonces la integral es igual en ese contorno a 2pi por i por la suma de los residuos de la función en esos polos que están al interior de la curva C, en lo que escribí ahí en la pizarra. Entonces aquí ya inmediatamente yo procedo a hacer algunos ejemplos, pero podríamos mirar cómo se prueba ese resultado. Bien, en el libro también hacen unas cuentas. Bien. Entonces podemos revisar estas cuentas a ver qué es lo que dice. ¿De dónde aparecen esos residuos? Sería la pregunta. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces consideremos una función que tiene todos sus polos. Entonces voy a borrar todo esto y vamos a ver una idea de la demostración de ese resultado. Aquí voy a dejar el teorema en la esquina inferior. Digámoslo, por ejemplo, supongamos que en el interior del contorno hay tres polos de la función f de z que estamos integrando. Bien, hagámoslo en ese caso. Supongamos que existen tres polos. Bueno, probémoslo para ese caso. Entonces, si la función tiene tres polos, eso quiere decir que f de z se va a poder escribir así, como una función g de z en el numerador sobre z menos el primer polo que tiene z menos z1. Y esta función g de z, si no, va a ser analítica en toda la región que define el contorno donde están esos polos. Es decir,
Esta es la región, el contorno C. Digamos que aquí está el primer polo, Z1. Por aquí Z2. Pues aquí está el Z3. Entonces la función que está en el numerador, ella sí no tiene ningún problema en el interior de ese contorno. Porque yo les traje, digamos así, los factores problemáticos y los coloqué aquí en el denominador. Entonces, la función en f de z con 3 polos se puede escribir así. El polo Z2 por Z menos Z3. Bien. Ahora nosotros podríamos dejar el G de Z por acá en una esquina. Dejar esto como 1. Por aquí G de Z acá. Entonces esa fracción que me quedó ahí, 1 sobre los 3 factores, podríamos incluso usar fracciones parciales y escribirla así, como G de Z por, voy a abrir un paréntesis, A sobre el primer polo, Z menos Z, o sea, el primer factor, Z sobre Z menos Z1 más B Z menos Z2 más C por Z menos Z3. ¿Cierto? Y aquí podríamos usar linealidad de la integral. Entonces, integrar aquí es integrar en estas partes. Aquí y aquí esta integral podrá distribuir en esto. Entonces va a salir una constante A por la integral de g de z sobre z menos 1. O sea, va a quedar algo así. La integral de g de z sobre este término z menos z1 por A en el contorno que me están dando. Y así para los otros dos casos. Bien. Y por aquí, esta primera integral que me quedó aquí, esta encaja dentro del tema de integral de Cauchy. Entonces, esta integral se podría resolver diciendo que es 2pi por i por la función g, que no sabemos quién es, evaluada en z1. Eso es lo que dice el teorema integral de Cauchy, por el a que está aquí. Y lo mismo en otros dos casos, más b, por la función g en esos factores, ¿no? Dividido entre z menos z2. Por dz. Entonces aquí vuelve a aparecer un 2pi por i por la función g evaluada en z2. Y acá por acá me aparece aparece c por la integral de g dividido entre z3. Y vuelvo y aplico el teorema integral de Cauchy. Entonces todos los términos van a tener el 2pi por i. Entonces van a tener 2pi por i todos esos. Entonces voy a sacar 2pi por i como factor común. Por aquí me va a quedar un 2pi por i.
factor de A por la función G evaluada en Z1 más B por la función G evaluada en Z2. Y nos quedaría solamente probar que A por G evaluada en Z1 más B por G evaluada en Z2, esos corresponden a los residuos en cada uno de esos puntos. Por aquí empieza a tomar esto la forma que dice el teorema. Bien. Ahora, ¿cómo probaría yo esto? Que esto que está aquí es el residuo de la función f de z en Z1. Esto correspondería al residuo en Z1. Entonces uno aplica, ¿cómo calcula uno un residuo? Toma la función en cuestión, la multiplica, lo que hicieron en el examen prácticamente, la multiplican por el factor z menos z1 aquí, y toman el límite cuando z tiende a z1, pero este factor se cancelará por acá con este, y aquí me va a quedar un límite que puedo sustituir simplemente. Entonces aquí puedo sustituir z por z1. Entonces me va a aparecer g evaluado en z1, ¿no? Y aquí me queda z1 menos z2 por z1 menos z3. Ya aparece por aquí cuando tomo el residuo, el g es evaluado en z1, ¿cierto? Ahorita nos tocaría probar que este a es 1 sobre z1 menos z2, cuando uno aplica fracciones parciales. Pero bueno, aquí nos tocaría hacer fracciones parciales con estos tres términos, ¿no? Entonces sí se crecen las cuentas un poquito, pero entonces no, ya vimos que por aquí ya nos aparece el G de Z1, ¿cierto? Cuando tomo el residuo, por aquí queda así. Tocaría probar que esto que está aquí es este A, que acompaña aquí. Y ese A surge cuando uno hace fracciones parciales. Entonces, bueno, ahí se abren unas cuentas, pero fundamentalmente la idea es esta, ¿bien? Para probar ese resultado. Es hacer esta separación y, de hecho, en el camino se usa el teorema integral de Cauchy. Si quieren, podemos ver que este A es efectivamente 1 sobre Z1 menos Z2. Porque es aquí teníamos que hacer fracciones parciales. Pero no, eso sí se abren unas cuentas grandes ahí. Entonces podría yo, pues si quieren, las preparo en una nota aparte, pero para no escribir todo eso aquí. Profe, en sí entonces así queda el ejercicio. Esto no es ejercicio, sino como una demostración. Ah, ok, ¿Ya? ok. Entonces, más o menos esta es la idea para mostrar el resultado. Ahora el resultado sí lo podemos usar. Es una herramienta, ustedes sí lo pueden usar sin demostrarlo. Entonces, el resultado en general del teorema del residuo lo que establece es lo siguiente. Ya es como para que vean un poco de dónde sale el resultado. Ya más o menos ahí tiene una forma. Pero fundamentalmente dice, pues, que si yo estoy integrando esta función f de z, voy a volverlo a escribir aquí. En un contorno que contiene un número finito de polos de la función. Porque hay funciones que pueden tener infinitos polos, ¿no? ¿Quién conoce una función con infinitos polos? Entonces, esto es igual a 2pi por i por el residuo, por la sumatoria del residuo, cada uno de los polos.
Digamos, llamemos a ese polo ZI. Y bueno, los ZI pertenecen a la región R que define el contorno C. Bien. Que define C. Y ellos son polos. Ahorita sí, ¿por qué no hacemos un ejemplo para ilustrar esto mejor? Entonces consideremos, ¿ya alguien sabe cuál es una función que tenga infinitos polos? Ustedes la vieron en el examen, ven, en el taller, ¿no? Por ejemplo, la función 1 sobre Z menos. o seno de z, ¿no? Sí. 1 sobre seno de z, esta tiene infinitos polos, porque esta se anula todos los z de la forma n pi, ¿no? Todos estos z, esta función C no toma el valor 0, entonces se anula. Entonces, para cada n, en los naturales o en los enteros, n perteneciente a los enteros, esa función se anula. O sea, tiene infinitos polos. Las funciones racionales que generalmente nosotros tratamos tienen número finito de polos. Pero aquí se pide esa condición, que en esta región C solamente encontremos, esta región que define el contorno C, solamente encontremos un número finito de polos ahí. Entonces, y es que es válido este resultado. Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Miremos el ejemplo que está aquí en las notas. Entonces dice, evalúe la integral de 1 sobre z por z más 1 en dos contornos. Bien. Uno, miren aquí, es la circunferencia centrada en el origen de radio 1/2. La otra, la circunferencia centrada en el origen de radio 2. Entonces, consideremos esta función. Puede ser que algunas veces nos toque mezclar dos teoremas, ¿no? O sea, el teorema integral de Cauchy y el teorema del residuo. Hay que mirar. Una función es 1 sobre z por z más 1. De z. En un contorno C. Y tenemos, voy a dibujar aquí los dos contornos. Uno, el contorno A, dado en el ítem A, es centrado en el origen de radio 1/2. Digamos que este tiene radio 1/2. Aquí está. 1 sobre 2. Bien. Y el otro más grande tiene radio 2. El contorno dado en el ítem B. Entonces supongamos que este es contorno que tiene radio 2. Tiene radio 2. Bueno, digamos que va en este sentido. ¿Listo? Ahora, fijémonos en la función que estamos integrando. Entonces, esta función tiene en la región de la circunferencia de radio 1, tiene un polo de la función. Esta función, fíjense en los polos que tiene. A ver, el polo tiene el polo en z igual 0, que se anula el denominador, ¿no? Y tiene el polo z igual a menos 1. Entonces, en el primer contorno, menos 1, ¿dónde está? Menos 1 está por aquí. El primer contorno
excluye al -1, pero sí incluye al 0. Está aquí. Bien. Entonces, esta integral tenemos dos formas de hacerla, esta primera integral. En el primer contorno, podemos usar el teorema integral de Cauchy, porque nomás hay un polo en ese primer contorno, que es el 0. O podemos usar el teorema del residuo. Usemos los dos teoremas y verificar que da lo mismo, ¿no? Entonces, por el teorema del residuo, coloquemos aquí TR. Esto da 2pi por i, ¿cierto? Por el residuo de la función que estoy integrando en ese polo, en el residuo, en 0. Bien. Según el teorema del residuo. Ya que el otro polo pues no está en ese contorno. Entonces, permítame, estoy haciendo la integral en este, aquí. Bien, ¿cuánto es el residuo de esa función en 0? Pues recordemos cómo calcular un residuo, ¿no? El residuo en 0 es un límite. Esto es un polo simple, entonces es igual a el límite cuando z tiende a 0, al polo, de la función que estoy integrando. En este caso la función es 1 sobre z por z más 1. Esta es la función. Entonces uno multiplica la función por el factor asociado a este polo. El factor asociado al polo 0 es z. Hace esta multiplicación, que generalmente ocurre una cancelación ahí, y luego toma el límite. Entonces este cancela, y me queda el límite de la función 1 sobre z más 1, cuando z tiende a 0. Entonces es un límite por sustitución. Basta nomás sustituir z aquí por 0, me quedaría 1 sobre 0 más 1. Esto da 1. Entonces el residuo en 0 da 1. Por lo tanto, esta integral da 2pi por u por i por 1. Este residuo es 1. Entonces la integral va a dar 2pi por i. Esa es una forma de hacerla. Ahora usemos otro teorema, a ver si los teoremas son coherentes, ¿no? No va a ser que un teorema diga una cosa y el otro diga que esa integral da otro valor, y entonces ahí tendríamos un problema en la teoría, ¿sí? Entonces usemos ahorita el teorema de Cauchy, no, de integral de Cauchy, o el teorema integral de Cauchy. Esta integral que está aquí, la podemos reescribir. ¿Cómo yo escribo esto acá? De forma que podamos usar el teorema claramente. Entonces, para no usar el teorema integral de Cauchy, el factor problemático tiene que quedar aquí en el denominador. Entonces el z es el problemático en ese contorno. Y el factor z más 1, puedo escribir así como 1 sobre z más 1. Si uno aplica la ley de la oreja, le coloca un 1 aquí al z y hace ley de oreja, vuelve acá, ¿no? ¿Todo el mundo está claro con esa transformación que hice? Porque 1 por 1 me da 1, y z más 1 por z pues me da esto que está aquí, y me regreso. Lo escribo así porque en este contexto es que se plantea el teorema integral de Cauchy. Entonces, en este caso, miren, la función f de z, el teorema integral de Cauchy, bueno, aquí me falta escribir la i, teorema integral de Cauchy. En este caso, la función f de z es esta que está aquí, ¿no? La del numerador. Esta función es bien comportada en este contorno que estamos analizando. Entonces, según el teorema integral de Cauchy, esto es igual a 2pi por i por la función que tengo ahí en el numerador, evaluada en, porque esto es como si estuviese restado con 0, z0 es 0 en este caso, z sub 0. Entonces, por la función f, que es esta en este caso, aquí esto es f.
esa función evaluada en 0. Entonces me daría 1 sobre 0 más 1. ¿Cierto? Porque si la función la evalúo en 0, coloco 0 aquí. Y eso da 1 también, ¿no? Da 1 sobre 1, 1. Entonces da 2 pi por i usando el teorema de integral de Cauchy, da lo mismo. Recuerden que acaba de usar el siguiente teorema, lo voy a colocar aquí en el libro para recordar. Mire, la fórmula de esta cajita, la 4.47. En ese caso que yo hice ahí, la función f de z fue 1 sobre z más 1. El z sub 0 pues era 0. Y la integral da 2 pi por i por esa función que está en el numerador, evaluada en z sub 0. En nuestro caso fue evaluada en 0. Bien. Entonces ahí usé el teorema de integral de Cauchy, dio lo mismo. Listo, es consistente. Entonces el caso A está resuelto. Vamos por el B. Entonces fíjense que en el caso B, el contorno es una circunferencia de radio 2. Bien, entonces borremos esta pequeñita que ya lo resolvimos ahí. Entonces esa es la circunferencia de radio 2. Y note pues que contiene las dos singularidades de la función que integramos. Contiene el 0 y el menos 1. Entonces vamos a resolver esa integral. Entonces vamos a hacerla usando ya el teorema del residuo. Pero también la podríamos hacer resolviendo por medio del... Podríamos hacer fracciones parciales y usar el teorema de integral de Cauchy o usar... Sí, podríamos usar el teorema integral de Cauchy también, pero tendríamos que reescribir la función. Usemos teorema del residuo de una vez. Entonces esta integral va a dar 2 pi por i multiplicado por el residuo en la primera singularidad que está dentro del contorno, que es 0, más el residuo en la segunda singularidad, que es menos 1. Según el teorema del residuo da eso. Bien, el residuo en 0 ya lo calculamos en el ejemplo anterior, en el ítem anterior. ¿Cuánto es que nos dio este? 1, ¿no? 1. 1. Entonces tenemos que calcular el residuo de menos 1, colocar ese numerito ahí y listo. Entonces, ¿cómo sería eso? Residuo de menos 1. Entonces sería el límite cuando z tiende a menos 1 de la función que es 1 sobre z por z más 1. La función multiplicada por el factor asociado a este polo. El factor asociado a ese polo pues es claramente z más 1. Cuando multiplico la función por el factor z más 1, se cancelan aquí estos. ¿Y cuánto va a dar ese límite? Puedo sustituir simplemente z por menos 1. Entonces el límite da menos 1. Bien. Entonces fíjense, el residuo en 0 da 1. Eso da 0, profe, ¿sí? Exacto. Y el residuo en menos 1 da menos 1. 1 menos 1 es 0. 0 por 2 pi da 0. Esta integral da 0 aquí. Listo. Ahí usa el teorema del residuo. Puedo usar otra técnica. Da 0, ¿no? Concluido, da 0. Ahora usemos otro método. Aquí en estos 2 minutos y medio que nos quedan.
como contiene las dos singularidades, nosotros podemos reescribir esa función haciendo fracciones parciales. Me acabo de dar cuenta que la podemos escribir así, miren. 1 sobre z por z más 1 se puede escribir como 1 sobre z menos 1 sobre z más 1. Si uno resta estas dos fracciones, regresamos a la función que estamos integrando. Bien. Claro, porque esto se multiplica en cruz. 1 por z más 1 me da z más 1 menos 1 por z, que cancelan los zetas, sobre z por z más 1. Entonces, esta función se puede reescribir así haciendo fracciones parciales. Bien. Yo Ay, puedo profe, integrar qué con- ¿Cómo? me perdí en la parte donde, bueno, el residuo de 0 dio 1 y el residuo de menos 1 dio 0, ¿cierto? Sí. De ahí, ¿qué se hizo? Como No, eso, como el residuo de 0 dio menos 1. 1 sumado menos 1 da 0. Entonces 0 por 2pi da 0. O sea, eso que está entre corchetes se anuló. Entonces me quedó 0 por 2pi. Profe, pero el que se había cancelado no era el z más 1. Sí, por eso. Me quedó, cuando se cancela el z más 1 queda 1 sobre z. Y si sustituyo z por menos 1 me queda 1 sobre menos 1 que es menos 1. Sí. Ha quedado este límite, mira, cuando se cancela el z más 1. Entonces, ¿cómo pasó a ser 0? Que es la parte que no entendí. Es cuando reemplaza z por menos 1 sin haber cancelado z más 1. Ah, ok. Este residuo dio menos 1. Este residuo dio menos 1. El residuo en 0 da 1. Cuando sumo 1 más el residuo menos 1, pues cuando sumo estos dos números da 0. 0 por 2pi da 0. Todo se anula. Entonces la integral vale 0. ¿No?